En el siguiente panel lo tenemos titulado Infraestructura sostenible, oportunidades para la región, transición energética justa y electromovilidad. Se abordarán estos temas con la visión de grandes retos, en donde nos darán cuál será la transición energética y la electromovilidad. La transición energética se refiere al cambio hacia las fuentes de energía más limpias, renovables, reduciendo la no dependencia de combustibles fósiles, disminuyendo la emisión de gases con el consecuente efecto invernadero. Este proceso es crucial para mitigar el cambio climático y promover un desarrollo sostenible. La electromovilidad, por otro lado, significa que es una adopción de que los vehículos eléctricos y otras formas de transporte utilicen energía eléctrica en lugar de combustible tradicional. Este cambio no solo reduce la contaminación del aire, sino que también nos puede mejorar la eficiencia energética y reducir los costos operativos a largo plazo. Estos sectores no solo representan desafíos significativos, sino también oportunidades para las empresas en el desarrollo económico y sostenible, a través de una infraestructura sostenible. Se busca una visión, perspectiva y prospectiva hacia el futuro inmediato, aprovechando las oportunidades presentes y sobre todo en la región Latinoamérica. Para esta conversación contamos con la participación de destacados expertos en la materia, en el campo y en el fin. Marcelino Madrigal, Energic Division Chief del Banco Interamericano de Desarrollo, quien ofrecerá una perspectiva sobre las políticas y el financiamiento necesario para así impulsar la transición de la energía en América Latina. Francisco Cabeza, presidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica en México, quien aportará su visión sobre el estatus actual y futuro de la electromovilidad en el país. José Antonio Aguilar, presidente de Vive Energía, quien compartirá su experiencia en el desarrollo de proyectos de energía renovable y su impacto en la región. La moderación estará a cargo de Igal Benaví, director de ventas institucionales de Monex, grupo financiero, quien guiará la conversación y asegurará de que los participantes aborden los temas más relevantes, haciendo preguntas puntuales y concisas. Muchas gracias, bienvenido y adelante, Igal. Listo, creo que ahí está. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, pues en primer lugar me gustaría tomarme nada más unos segundos para agradecer profundamente al Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, Alba, muchas gracias, y a todo tu equipazo. También obviamente a todos los expositores, panelistas y todos los participantes por hacer posible que este evento se lleve a cabo. Quiero también iniciar mencionando cuál es el objetivo de este panel y dándole obviamente la bienvenida a nuestros invitados especiales que van a enriquecer la discusión. Como bien saben, como dice la pantalla, pues el objetivo es tratar de infraestructura sostenible, y el objetivo es explorar cómo el desarrollo de infraestructura puede impulsar el crecimiento económico sostenible en México y en América Latina, abordando obviamente los retos actuales de energía y movilidad, así como discutir cómo estos enfoques innovadores pueden favorecer una transición justa hacia un futuro más verde y eficiente. Y para enriquecer este diálogo, quiero darle la bienvenida a nuestros tres panelistas. Me voy a permitir leer un poco de su semblanza. En primer lugar tenemos al doctor Marcelino Madrigal,
quien es jefe de la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Él lleva más de 20 años de experiencia en el sector de energía a nivel mundial. Ha sido comisionado por la Comisión Reguladora de México, especialista senior en el Banco Mundial, también profesor investigador del Instituto Tecnológico de Morelia. Asimismo, fue el presidente del Comité Internacional del Foro Mundial de Reguladores en 2018 y vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Reguladores. El doctor Madrigal cuenta con una licenciatura, maestría y doctorado en Ingeniería Eléctrica por el Instituto Tecnológico de Morelia, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Waterloo en Canadá, respectivamente. Bienvenido. Muchísimas gracias. En segundo lugar, quisiera presentar al maestro Francisco Cabeza, quien actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico, la AMIVE. Es embajador de Charging Interface Initiative. Francisco ha ocupado también cargos claves como jefe de la unidad de electromovilidad en la CFE, ha sido desarrollador de negocios en Engine Latam y director de movilidad eléctrica en Element Fleet. Es también un reconocido líder en la transición hacia la movilidad eléctrica, así como un actor clave en el desarrollo de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en México y en América Latina. Posee una maestría por parte de la Universidad de las Américas de Puebla y del ISEC en Francia, una especialización en psicología política de la Universidad de Stanford y un diploma en administración pública con enfoque de energía del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias y especialmente el haber venido después de una cirugía muestra la pasión por el tema, te lo agradecemos mucho. Y en tercer lugar, al maestro José Antonio Aguilar, quien actualmente es el presidente de Vive Energía. Adicionalmente, José Antonio ha colaborado en diferentes compañías, tanto públicos como privadas, entre las cuales está el IFC, esta Nacional Financiera, Fondo de Fondos, en todas ellas liderando temas de financiamiento de energía renovable. Él cuenta con una licenciatura en Economía por el ITAM, así como un MBA por la Universidad de Georgetown en Washington. Bienvenidos. Estoy seguro que a través de sus ponencias y experiencia vamos a poder contar con una muestra representativa de lo que está pasando actualmente en la región y así poder entender cuáles son los retos y oportunidades en cuanto a infraestructura sostenible desde la óptica de electromovilidad y resalto transición energética justa. Y pues comenzamos con la discusión. Inicio contigo, estimado Marcelino. Pues a mí me gustaría hacerte 3 preguntas para que nos platiques. En primer lugar, ¿qué contexto nos puedes mencionar acerca de los proyectos que tiene el BID, tanto a nivel global como regional? También, ¿cómo estos se aterrizan en América Latina y especialmente en México? ¿Y qué retos y oportunidades ves en torno a la electromovilidad y transición energética justa? Y por último, ¿cuáles son los mayores logros del BID en estos campos y cuáles son las metas futuras? Muchísimas gracias, Igal, por la introducción. Un placer estar por aquí con ustedes en este evento. Quisiera dar un poco, y va a ser muy rápido, un panorama global y regional de lo que yo veo que está pasando en la transición energética en la región y la oportunidad que representa. Yo creo que definitivamente lo que está sucediendo en la transición tecnológica es una gran oportunidad para la región, para México. Yo creo que estamos entrando en una etapa de aceleración tecnológica en el sector energía nunca antes visto y quiero ponerlo en perspectiva. Claramente el mundo todavía no está encaminado, digamos, a lograr las metas de alineación con París, pero estamos entrando en una etapa de aceleración muy importante. O sea, la energía renovable en el sector eléctrico ha avanzado mucho en el mundo. Teníamos 20% en el año 2010 de todo el suministro eléctrico en el mundo, ahora está aproximadamente en el 30%. Entonces uno dice, son 10 puntos, aún dependemos mucho de los combustibles fósiles, así es, pero estamos entrando en una aceleración importantísima y les quiero dar unos datos y por qué esto representa una oportunidad. Los ciclos de aceleración tecnológica cada vez están siendo más rápidos y para esto les pongo un ejemplo. La energía hidroeléctrica, de la cual México y muchos países de la región ha sido importantísima, a la energía hidroeléctrica le tomó 40 años en todo el mundo en llegar a producir 1000 terawatt horas, que eso es como 3 veces la energía eléctrica que necesita México, 40 años. Después vino el carbón, al carbón le tomó 32 años llegar a ese nivel de producción en el mundo. Después vino el gas natural,
Al gas natural le tomó solo 28 años en el mundo en llegar a producir 1000 terawatt horas. Pero después llegó la energía eólica y la energía eólica le tomó 12 años, solo 12 años en llegar a producir 1000 terawatt horas en el mundo. Aparece la energía solar y la energía solar le tomó 7 años en producir 1000 terawatt horas. 7 años. Estamos entrando en una etapa de aceleración de la transición energética que puede tener muchísimas oportunidades. Cuando la tecnología se acelera a este ritmo es porque ya es conveniente para el usuario el mejor precio y prestación del servicio. Al inicio siempre los gobiernos tienen un rol en empujar las tecnologías, pero estamos entrando en esa etapa de que esas tecnologías se están absorbiendo tan rápido simplemente porque son la mejor alternativa. Y allí es donde empieza esa aceleración. Esta aceleración es muy parecida a lo que vimos a los inicios de los años 1900, cuando la electricidad desplazó las velas y el aceite para los bombillos de electricidad. Estamos entrando en esa etapa de aceleración en que en 20 años, 30 años puedes lograr muchísimo. Y así, además, con la energía renovable siguen transiciones muy rápidas. Los costos de las baterías, que eran $780 por kilowatt hace 10 años, ahora están en 139, es decir, 6 veces más baratas en solo 10 años. ¿Y eso qué hace? Pues que la movilidad eléctrica cada vez empiece a hacer más sentido. Antes en el mundo, hace 10 años, había 1 millón de ventas de vehículos eléctricos, ahora estamos por arriba de 12 millones al año. A nivel global, el 20% de las ventas ya son vehículos eléctricos. En China, el 30%. En Noruega, el 90% de las ventas. Obviamente en América Latina, en vehículos individuales estamos muy por abajo, pero estoy seguro que les ha sucedido como a mí, que en el vehículo que me vine de aplicación, pues resultó que era eléctrico. Ya no es no común toparte con un vehículo eléctrico. Y aquí viene la cosa importante, aunque esta es apenas la introducción de la movilidad eléctrica, creo que la energía renovable ya está en esa etapa de aceleración, la movilidad eléctrica está en una etapa un poquito previa, pero esto ya se ha significado la cantidad de vehículos eléctricos que tenemos en el mundo que se han dejado de utilizar 1.7 millones de barriles de petróleo. Eso es más que el petróleo que exportan muchos de nuestros países en América Latina. Entonces, aunque a nivel global parece muy poquito, el impacto por otro lado en el consumo de petróleo es muy notable versus, por ejemplo, el tamaño de los países en nuestra región, algunos de los cuales son exportadores de petróleo. Ahora América Latina está sucediendo algo parecido. La transición por la oportunidad que representa se está acelerando. América Latina, como región llena de recursos naturales, siempre ha sido un líder en energía renovable. ¿Por qué? Porque avanzamos muy bien con la primera ola, la hidroelectricidad, y ahora, gracias a la hidroelectricidad, energía solar y eólica, somos la región del mundo, óiganlo, que tiene la energía eléctrica más limpia en promedio. Hay mucha diversidad entre países, pero América Latina es la región del mundo que tiene la energía más limpia. ¿Qué es lo que ha hecho posible mantener esta energía tan limpia en nuestro sector eléctrico? Ahora el crecimiento de la energía solar y eólica. Igual que en el mundo, la instalación de energía solar es la que más crece en toda América Latina, por arriba del 90% anual. Díganme que en la economía crece al 90% anual, ¿no? ¿Las ventas de qué? Entonces, esa aceleración la estamos viendo, ¿por qué? Porque hace sentido. Y es muy importante ver cómo América Latina ha podido aprovechar esto. Por ejemplo, cuando escucha energía eólica, piensas en Dinamarca. Dinamarca fue el país que hizo su transición más rápida de energía eólica, pero el número 2 del mundo está en América Latina, Uruguay, que ya prácticamente tiene 100% energía limpia, mitad hidro y mitad eólica. ¿Cuál es el país del mundo que ha hecho su transición de energía solar más rápida del mundo? Chile, que con ese desierto tan impresionante en Atacama pasó básicamente de 0% energía solar en el 2013 a un 20% en su matriz eléctrica en 10 años. O sea, las transiciones pueden ser muy rápidas cuando las sabemos conducir. Entonces, aquí hay
todo ese potencial de recursos, cómo lo podemos utilizar para electrificar esas siguientes etapas de la economía, ¿no? Que es la movilidad eléctrica, la producción de combustibles limpios como el hidrógeno, y no se diga la producción de minerales que van a requerir las baterías, pero todas las tecnologías como el cobre, como el silicio y cantidad de materiales que produce la región. Y hay países que tienen mucha ambición. Antes de que hubiera en la COP el llamado al Triple Renewables, varios países de América Latina, 14, por ejemplo, firmaron un acuerdo para llegar al 80% de energía renovable. Pues estos países ya no pueden triplicarlo porque les sobraría energía, y no es malo, es una oportunidad, porque ahí viene la oportunidad de avanzar a esas siguientes etapas de la productividad, como la producción de combustibles basados en hidrógeno. Y América Latina ya exportó su primer cargo de combustibles limpios a base de hidrógeno hacia Europa. Ya se hizo la primera exportación, el primer shipment, muy poquito, ¿no? Movilidad eléctrica, como decíamos, sí, el vehículo individual, obviamente que requiere todavía incentivos por la capacidad de pago de los usuarios, pero un segmento que es impresionantemente, que está avanzando impresionantemente en América Latina son los buses eléctricos. Un bus eléctrico que recorra 200, 300 kilómetros, prácticamente ya está en costo por kilómetro igual que un bus eléctrico que uno de combustión. Entonces hace todo sentido ya la movilidad eléctrica. El tema es que como el costo de capital es más alto, hay que encontrar ese instrumento financiero para que se adopte. Y esos instrumentos en América Latina han sido reformular la manera en que operan los sistemas de transporte, que haya como PPAs de provisión de buses y de electricidad separado de los operadores de transporte, o modelos donde intercambias, donde aún se subsidia el combustible, cambiar el subsidio por el diésel a un subsidio por el costo de capital del bus eléctrico. O sea, allí el reto es el mecanismo financiero para hacer que la tecnología que ya es costo efectiva se introduzca, y en el BID hemos trabajado con más de 10 ciudades, 12 en América Latina, en definir esos modelos, y además que estamos trabajando con los fondos climáticos globales como el Fondo Verde del Clima. Establecimos un fondo de $450 millones de financiamiento concesional precisamente para lograr ese switch financiero hacia movilidad eléctrica muchísimo más sostenible. Y en los últimos 30 segundos voy a dar un pantallazo global. Ya les dije algo de lo que hacemos en el BID, pero les quería dar los números grosos. Financiamiento del BID que va destinado a mitigar o adaptarnos al cambio climático en los últimos 5 años han sido aproximadamente $23,000 millones. Esto es más de la mitad de todo el financiamiento multilateral de América Latina. Es decir, somos el principal financiador de la transición en la región. En el año 2023 fueron 6,000 millones solo para estas actividades, y el sector que contribuyó más a esto es el sector energía. Es un reflejo de esa aceleración de la transición que les estoy comentando, ¿no? Tenemos un portafolio de aproximadamente $4,000 millones activo en financiamiento de energía renovable, redes eléctricas, transmisión, distribución, que son fundamentales para la transición, eficiencia energética, pero también actividades para explorar la minería de la transición, que dicho sea de paso, conforme se acelera la transición en el mundo, que va a requerir cobre, se menciona mucho el litio, pero hay mucho más que se necesita: cobre, plata, silicio, litio y muchos minerales que tiene la región. Nosotros hicimos un estudio en el banco de lo que va a demandar en el mundo de minerales de la transición, y América Latina ya produce aproximadamente el 30% del litio del mundo, 40% del cobre, y la oportunidad conforme se acelera la transición es que América Latina puede estar exportando $50,000 millones en minerales de la transición. Para muchos países esto es mucho más que el ingreso del petróleo. O sea, en un mundo que se mueva aceleradamente a la transición energética, América Latina y yo creo que claramente México están mucho mejor. Hay muchas oportunidades de esa transición. Y la transición está en el centro de esa nueva estrategia que tenemos como banco, que se llama BID Impact Plus, donde hay 3 objetivos. Nos mencionaba ayer el subsecretario Iorio mucho lo que están haciendo los bancos multilaterales, de los cuales los gobiernos son dueños. Tenemos 3 pilares fundamentales: combatir el cambio climático en América Latina, la desigualdad y la pobreza, y la productividad.
y la transición energética es clave para las tres. Reducir las emisiones, obvio. Combatir la pobreza. América Latina ya tiene 97% de acceso a la energía, México también por ahí, pero aún nos faltan 19 millones de personas. No podemos estar hablando de vehículos eléctricos cuando hay gente que todavía utiliza leña, pero ahora podemos llevar electricidad a lugares impensables porque el costo de la energía solar y baterías es tan bajo que podemos llevar redes, mini redes, a lugares los más remotos que se puedan imaginar en el Amazonas o en la Sierra Tarahumara. No estamos financiando proyectos en el medio del Amazonas, en Bolivia, en Surinam, en Guyana. ¿Por qué? Porque ahora podemos soñar en que todo el mundo tenga electricidad. Entonces la transición te ayuda con el ángulo de la pobreza y la productividad no se diga, porque ahí viene el valor que tiene América Latina de con energía menos costosa y más limpia atraer esas empresas que necesitan energía para producir todo lo que producen los países, pero además avanzar esos nuevos sectores de la economía, los minerales de la transición, la producción del hidrógeno verde y gradualmente engancharse cada vez más en las cadenas de suministro de la tecnología. México y Brasil, por ejemplo, son los países mejor posicionados para entregar, por ejemplo, suministro a la industria de la movilidad eléctrica, o sea, para buses eléctricos, cables, cantidad de materiales no finales, pero que te puedes ir enganchando y crear pues más posibilidad. Entonces ahí le dejo un poquito el estado, ya les dije un poco de lo que estamos haciendo, pero sin duda la transición energética clave para reducir emisiones, pobreza y desigualdad e incrementar la productividad que está en el centro de nuestra nueva estrategia como banco. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Marcelino. Nos queda claro, como lo comentamos atrás en el backstage, que de los organismos multilaterales que más conocen la región es el BID. Gracias por este panorama de lo que está pasando en la región, nos quedan muy claros los retos y las oportunidades. Y ahora para pasar un poquito más, tropicalizarlo más a México, que está pasando en nuestra región, me gustaría pasar contigo, estimado Francisco, y por favor platícanos quiénes son, qué hace la Asociación Mexicana de Movilidad Eléctrica, cuáles son los focos actuales de atención en el ámbito de movilidad eléctrica y cómo ha sido esta transición, y finalmente cuáles son sus objetivos de corto y largo plazo y qué condiciones consideras necesarias para lograrlos. Claro que sí, te lo agradezco mucho, un placer estar el día de hoy con todas y con todos ustedes. Primero me gustaría enfocarme en qué relevancia tiene México en Latinoamérica, tocando un poco a la región, con respecto a la movilidad y el potencial que tiene hacia la movilidad eléctrica. Vamos a dar un poco de datos. México tiene 55 millones de vehículos. Esos 55 millones de vehículos que circulan hoy en el país nos posicionan a nivel mundial como el país número 10 por la flota de vehículos que tiene. Número 10. Si hablamos de flota de vehículos comerciales, México compite con la India por el lugar número 4. Tenemos 11 millones de vehículos comerciales para llegar a ese lugar quinto que compite con el cuarto con la India. Si volteamos a ver más datos, descubrimos que tenemos 11 millones de autobuses que transportan personas todos los días. Como lo comentaba muy bien Marcelino, pues también queremos voltear a ver a los autobuses y decir, ¿dónde en México me hace sentido una transición justa? Porque si hoy yo les digo que México tiene 50% de la población en extrema pobreza y le queremos meter incentivos al coche que pueden pagar los ricos, va a haber mucha gente de la población que va a estar en desacuerdo. Entonces no podemos tirar de los incentivos que tienen Europa o Estados Unidos para poder promocionar este tipo de tecnologías. ¿Dónde tenemos que voltear como país? Pues muy bien, lo decía muy bien Marcelino, México tiene una fuente, una matriz energética interesante porque al final gran parte de la matriz es con gas natural, que el gas natural contamina 50% menos que el carbón y eso nos hace una matriz energética muy competitiva contra una China, una Alemania o una India que gran parte de su matriz energética es con fuentes no renovables o con carbón. Si seguimos volteando a ver estos números y hablamos de los compromisos ESG, son los compromisos que tienen las empresas que cotizan en la bolsa y que saben que les sale más caro no cumplir sus objetivos y perder acción en bolsa que comprar vehículos caros. Hoy en día les puedo decir que ustedes saben cuáles son las 100 empresas en México que tienen objetivos ESG, que tienen que descarbonizar su flota y que además ya dijeron cuántos vehículos eléctricos van a tener
al 2030. Y les pongo el número mágico para nuestro país, 2030. ¿Por qué digo este número? Porque la mayoría de las empresas que tienen objetivos ESG dijeron que al 2030 van a reducir tantas emisiones de CO2, e incluso hay empresas que dicen, yo al 2030 voy a tener 11,000 vehículos eléctricos en el mundo, 15,000, 20,000, todos han puesto un objetivo y lo podemos encontrar en internet. 2030 es el periodo en el que acaba este sexenio que está entrando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente alinear la conversación, pedirle al gobierno que ayude a las empresas que tienen objetivos ESG a descarbonizar las flotas que transportan mercancías, que ya les dije que México ocupa el 4º lugar. Significa que en los objetivos globales de cualquier compañía mundial, México está en el top 4. Y si no está en el top 4, estará en el top 10. ¿Qué necesitamos hacer como país? Simplemente poner los incentivos que no tienen que costarle al país, como decir, zonas libres de emisiones de CO2. Sabemos y ya hay datos que comprueban que el costo total de propiedad de una camioneta, y les pongo el nombre, una e-Transit de combustible con una e-Transit eléctrica, la e-Transit eléctrica te sale más barata en un costo total de propiedad, que eso lo logras a través de un arrendamiento, cuidando mucho el residual, llevándolo a un plazo más largo y cuidando algunos detalles para poder llegar ahí. Todo eso que les comento lo entiende muy bien un flotillero o una empresa que transporta mercancías. Si le hablo de un TCO a una persona que va a comprar su coche por primera vez, no me lo va a entender y va a ser muy difícil querer vender movilidad eléctrica. ¿Qué necesitamos hacer como país? Y hablemos también de la energía que necesitamos para esos vehículos. Y déjenme hablar del agua rápidamente. El agua en nuestro país está en ciertas ubicaciones. Tenemos mucha agua para todos los mexicanos, pero transportarla muchas veces es lo que nos cuesta y no hay suficientes líneas de transporte para que todos podamos tener agua en casa. Lo mismo pasa con la electricidad. Tenemos suficiente electricidad, como dice el Prodecen, pero no está donde estas flotillas lo van a requerir. Y lo mismo va a pasar con los autobuses. Por ejemplo, tenemos Metrobús Línea 3 que tuvieron que traer líneas de 14 kilómetros de distancia para tener una línea redundante para 4.5 megawatts. La capacidad está, el problema va a ser la transmisión y la distribución. Y tenemos que hablar como país de dónde está la capacidad eléctrica y dónde operan las flotillas para poder hacer un match y acelerar esta transición. Y también tenemos que hablar de generación distribuida y de dejarle más a los privados esta parte de poder tener generación en sitio y zonas como Baja California, donde no hay líneas de transmisión, poder generar otro tipo de virtudes para poder atender a estas flotillas que también tienen que operar en esas ciudades. En el caso, ya les hablé de flotillas, vehículos comerciales y las empresas. En el caso de autobuses hay que hablar de compras consolidadas, donde el gobierno pueda dar las garantías, porque muchos de estos empresas o instituciones que nos transportan todos los días en nuestras ciudades no son sujetos de crédito. Y además, al hacer una compra consolidada, podríamos garantizar mejores precios, una mejor negociación y unas garantías que nos permitan, como país, garantizar esa movilidad eléctrica en todos los estados. Con esto cierro. Muchas gracias, estimado. Te quisiera hacer nada más una pregunta extra. Los compromisos al 2030, quedan 6 años, lo acabas de mencionar. ¿Vamos a llegar? No. De plan. A ver, me pongo un poco técnico, si me estoy yendo muy técnico me levantan la mano para que me baje un poquito. Los proyectos de transmisión y de distribución son proyectos que llegan a tomar de 20 a 30 años, en cualquier parte del mundo. Tú hablas con la gente de National Grid en Reino Unido y te dicen, mi cliente no me entiende en Reino Unido, que me voy a tardar 10 años en darle electricidad para su flotilla donde él lo quiere. ¿Y por qué se tardan 10 años? Porque National Grid tiene que pasar por abajo de la ciudad para llevarles la capacidad eléctrica que necesita. Te estoy hablando de una empresa en Reino Unido que se mueve rápido. Cualquier empresa de energía en el mundo se tarda 20 años en promedio. Yo trabajé en la CFE y podemos tardarnos un poquito más. Ese va a ser el reto. ¿Sí? Ahora, no está la capacidad eléctrica donde la tenemos. Y tenemos un reto adicional. Nos cuesta mucho trabajar en equipo, no dialogamos. Tenemos muchos monólogos en el país y no hay diálogos. Esperamos desde la asociación que con el gobierno podamos generar estos diálogos para que podamos hacer mapas de calor diciendo, aquí operan las flotillas, aquí están los patios de encierro de estas flotillas y aquí están las subestaciones de la CFE con tanta capacidad disponible. ¿Cómo te ayudo a lograr tu objetivo al 2030?
Empresa flotillera, dime cuánta energía vas a necesitar de aquí al 2030. Empresas de autobuses, ¿dónde vamos a poner la capacidad eléctrica? Y tenemos que hablar de oasis de recarga, es decir, centros compartidos de recarga. Porque la gente tiende a ser envidiosa y dice, pues si aquí hay un mega, yo me lo quedo y ya no comparto ese mega con nadie más. Y el resto de las empresas que están en las mismas zonas de distribución ya no van a poder tener vehículos eléctricos. Por eso hay que hablar de oasis de recarga, es la infraestructura de recarga compartida con cargadores de alta potencia. Entonces, si nos ponemos de acuerdo y ayudamos y generamos ese diálogo, vamos a quedarnos muy cerca de los objetivos. Sin embargo, creo que vamos atrás en la conversación, como va el mundo con la conversación de París del 2015. O sea, vamos igual de tarde. Coincido, muchísimas gracias. Al parecer, digo, la administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, la verdad es que tuvo bastantes logros en cuanto a electromovilidad, movilidad, la verdad es que lo presume mucho, creo que lo hizo bastante bien. Ojalá, como bien dices, podamos en estos próximos 6 años tener una sola voz y juntar esos diálogos para pues, avanzar en la materia. Muchas gracias. Ahora paso contigo, José Antonio. Tú que has estado en el sector público y conoces muy bien la situación del financiamiento en energías renovables y actualmente presides Viva Energía, por favor, coméntanos un poco qué es lo que hace Viva Energía y cuáles son los proyectos que están impulsando en el sector energético y cómo contribuyen estos a la transición energética en México. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, les agradezco muchísimo y pues, la verdad es un honor estar aquí en este panel tan importante. Muchas gracias. Viva Energía es una empresa que se dedica básicamente a dar soluciones integrales a los consumidores, a una empresa, a una industria, a un comercio que consume energía. Así que hacemos, generamos energía, a veces la generamos en sitio, la generamos también en proyectos de gran tamaño, tenemos parques eólicos y parques solares, y llevamos esa energía al centro de carga, que sería la empresa del consumidor, y además medimos sus consumos internos también. Entonces tenemos una capacidad de poder ver lo que son los consumos de energía, cómo los consumes y cómo puedes ir consumo, de forma tal que te permita ser más eficiente como empresa y mejorar tu productividad, ¿no? Entonces, es lo que hacemos principalmente, ¿no? Pero también pues desarrollamos proyectos grandes de generación, sin lugar a dudas, pero yo quiero hablar un poquito también sobre algo más que hago, que yo vengo aquí representando también a la MEXCAP, que es una asociación de capital privado en México. Soy presidente, director del consejo, del Comité de Energía e Infraestructura, y lo que vale la pena comentar también la parte del financiamiento que puede estar disponible para llevar a cabo la transición energética, porque yo creo que hay un elemento importante, todos hablamos de la transición y tiene muchísimos elementos la transición. El título de este panel habla de transición energética justa, y es bien importante tomar en cuenta la palabra justa cuando habla de transición energética. Y es uno de los elementos que hay que considerar. Hay que considerar también la parte del financiamiento, de disponibilidad de recursos, la tecnología que vas a utilizar, la localización geográfica donde te vas a ubicar. Si hay una bola de cosas que hay que considerar. Y sin lugar a dudas, yo que lo que es un elemento fundamental es que haya la disponibilidad del recurso, tanto en deuda como en capital, es decir, que haya lo que se llama el equity, como la deuda que requieres para hacer los proyectos, disponible. Tal vez hablando del mercado mexicano en particular, vale la pena decir que los bancos están muy bien capitalizados, hay una alta capitalización en el sistema, hay mucho apetito por financiar proyectos, que sin lugar a dudas es una cosa que cada la bienvenida, y hay mucho capital también, que parte de los fondos que quieren participar en este tipo de proyectos están representados en la MEXCAP. Y justamente yo quiero hablar de esto porque es bien importante, porque hablamos a veces de todo lo que queremos hacer, pero ¿y el dinero dónde va a salir, no? Entonces, afortunadamente hay recursos para llevarlo a cabo. ¿Qué se requiere para hacer el deployment de estos recursos o la aplicación de los recursos? Pues que haya proyectos que tengan la capacidad de ser financiables. Y aquí es donde entra el diálogo, que es bien importante, porque el diálogo entre gobierno, empresa, instituciones financieras se vuelve muy relevante, porque en caso de que no haya una buena coordinación, pues uno puede fallar, ¿no? Uno puede no estar ahí disponible.
Yo creo que esta administración que viene entrando ha enviado señales muy positivas, por lo que han hecho y por lo que han dicho, en términos de lo que podría ser el financiamiento de la transición energética y la disponibilidad y la apertura para que pueda existir la participación de componentes privados, públicos, público-privados, en lo que tiene que ver con el financiamiento de la transición energética. Entonces, eso es me parece que es fundamental considerarlo, porque si no, llegamos a un momento en el cual pues tenemos ganas de hacer cosas, pero como que no las acabamos por hacer, ¿no? Y como que no las hacemos. Entonces, yo creo que ese es un elemento fundamental que me parece que es importante demostrar lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, bueno, ese mensaje quiero que decir, que básicamente hay recursos para llevar a cabo el financiamiento de esta transición, y que lo que se requiere básicamente son señales y acciones que detonen y que la participación justamente de estos financiamientos. Muchísimas gracias. La verdad es que quedamos todos sorprendidos, tuvimos una visión global, regional y local, los retos y las oportunidades totalmente claras. Creo que todos quedamos sorprendidos con todos los datos duros que nos dieron, pero al mismo tiempo nos quedamos con esta misma necesidad y motivación de que lo que nos trajo a todos acá, ¿no? Que es justamente continuar desde cada una de nuestras trincheras, seguir impulsando el desarrollo de finanzas sostenibles en México, pues que es claramente, como se ha dicho en este y en varios paneles, que es el ingrediente más importante para lograr el verdadero crecimiento económico. En una segunda rápida de intervenciones, me gustaría que cada uno de ustedes nos diera 3 puntos claves que su institución busca alcanzar en el futuro cercano y qué condiciones son necesariamente indispensables en el corto plazo para poder lograrlas. Si quieres, comenzamos en el mismo orden. Gracias, Marcelino, Igal, adelante. y la verdad que fascinante estar con mis colegas aquí panelistas, porque sin duda, digamos, del otro lado hay algo mejor. El tema es cómo manejamos esa transición. Y estas transiciones ya han sucedido, y la palabra justa es la que tenemos que empezar a poner en blanco y negro. ¿Qué significa transición justa? Que estos avances tecnológicos beneficien a la población en general, sobre todo a los que no tienen energía, ¿no? Es decir, que los beneficios se maximicen. Sí. Sin duda hay costos, que esos costos se minimicen o se compensen, porque sin duda industrias nuevas van a desplazar industrias viejas y hay empleos que desgraciadamente se van a perder. En el neto hay más empleos del otro lado, y manejar esa transición de perdedores y ganadores es compleja, pero ya ha sucedido. Recuerden, el coche desplazó a los caballos, utilizábamos los caballos para transportarnos. Y obviamente hubo una pelea férrea entre las industrias que fabricaban los carruajes con la industria automotriz, y algunas de esas industrias sí se lograron transportar. Creo que es Packard, no me recuerdo el nombre, por favor no me tomen, en Nueva York, era una de las principales empresas que producía carruajes. Sí se logró transformar a una empresa de vehículos en aquel entonces convencional. Entonces hay ese esfuerzo de manejar bien esos costos, que yo creo que sí nos puede llevar del otro lado, porque yo creo que en el centro de esa transición es ver cómo manejar los costos. Entonces, número uno, y los beneficios. Número uno, tenemos que pensar siempre en base a esos dos elementos, costos y beneficios. Otro ejemplo de cómo empleos viejos sí han logrado transitar a nuevos. No sé si ustedes sepan, pero Ørsted, una de las empresas mundiales más importantes en energía eólica, Ørsted, ¿saben cómo se llamaba hace 20 años? Noruega Oil and Gas National Company. Era la empresa pública de gas y petróleo de Noruega, ahora es la empresa de generación eólica más importante. ¿Por qué? Porque la expertise de construir plataformas en el mar la trasladó a construir plantas eólicas en el mar. Son casos excepcionales, sí. Entonces ahí tenemos que trabajar en cómo convertimos la fuerza laboral, cómo trabajamos con las universidades, con el desarrollo tecnológico para hacer esa transición, que sí tiene oportunidades de más empleo, las tiene. La cuestión es manejar bien esa transición, y esa es la transición justa. 2, hay que invertir más y más rápido, sin duda, porque no estamos en camino a las metas. Y en toda América Latina tenemos que triplicar más o menos lo que invertimos, y lo tenemos que hacer más rápido, porque unas tecnologías ya se pueden construir muy rápido. Entonces tenemos que ser más ágiles
en cualquier entramado institucional y regulatorio tenemos que encontrar lo mejor de él para ser más eficaces, dialogar, como dicen, para acelerar esos procesos, digamos, constructivos de financiación, de planeación. Y definitivamente yo digo, digamos, que pensemos en esas transiciones que han sucedido y cómo las hemos podido manejar, ¿no? Hay una forma de transitar si dialogamos y ponemos bien los costos y beneficios. Entonces, sin duda, entender bien esos costos y beneficios, invertir más y invertir mejor. Y número 3, el último punto, yo quisiera poner énfasis en el lado de los beneficios. En México hay millones de personas que aún utilizan leña. La tecnología ya está ahí, por ejemplo, para utilizar estufas eléctricas. En el video hemos hecho proyectos en Oaxaca, hemos demostrado y hemos regresado mes tras mes. La gente sigue utilizando su hornilla eléctrica porque nadie quiere andar yendo a recolectar leña nada más porque es más rico. No es cierto eso, las mujeres necesitan el tiempo, en muchos casos, para otra cosa. Entonces, esas tecnologías sí pueden facilitar, aliviar pobreza y generar productividad. Un ejido que puede generar $20,000 produciendo maíz puede generar más ingreso produciendo energía solar. Entonces hay otras oportunidades de productividad. Lo que estamos viendo también en México y otros países del mundo es una aceleración de las olas de calor y cada vez hay más necesidad de confort térmico. A más aire acondicionado, más demanda, más gasto energético de los hogares. Ya hay las tecnologías para que aceleremos una transición a neveras más eficientes, iluminación más eficiente, aire acondicionado más eficiente, que reduce el gasto de los hogares, número 1, que reduce la presión fiscal por subsidios a nivel de gobierno, y número 3, que de paso ahorra las necesidades de inversión, ¿no? Por eso es que tenemos que invertir mucho y más rápido. Y último, no menos importante, reduce emisiones de pasos. Pero fíjense, ya lo otro se da como resultado. Entonces yo sí creo que hay espacios de la transición justa de beneficiar directamente a la gente que ya se pueden explotar y ese sería mi punto número 3, que yo creo que hay un potencial muy grande de articular programas de mucho impacto social aprovechando la evolución tecnológica. Muchísimas gracias, Marcelino. Francisco. Bien, punto 1. En 8 años la movilidad eléctrica, nuestra flota de vehículos eléctricos creció 26 veces en 8 años. Tenemos más de 330,000 vehículos según el INEGI. Esos datos hay que arreglarlos porque INEGI no reporta todo lo que se vende en el país. Si le agregáramos el real, tendríamos un 70% adicional. Pero eso representa al día de hoy, 2024, el 1% de las ventas de vehículos. Tenemos que acelerar más las ventas. Segundo punto y muy importante, como asociación, que es la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico, agrupamos cámaras, asociaciones, municipios, estados y también empresas transportistas para poder generar este diálogo y poder traer la movilidad eléctrica al país de una manera acelerada y estructurada. Tenemos casos de éxito de empresas flotilleras, desde un vehículo ligero hasta un vehículo pesado, clase 8, tractocamiones, y también tenemos toda la parte de la infraestructura y el financiamiento de muchos casos, no solo de México, sino de otras partes del mundo, con los cuales vamos generando diálogo como asociación para poder acelerar esta transición y ayudar a diferentes instituciones, incluidas las financieras, a poder hacer proyectos que sean rentables y económicamente viables. Siempre lo he dicho, lo económico tiene que ser, lo ecológico tiene que ser lógico y lo lógico nos los da el dinero, la rentabilidad. Tiene que ser por lo menos igual de caro que uno de combustión. Y eso es lo que promovemos en la asociación. Y punto número 3, y es una reflexión para todas y para todos. Seguro ustedes tienen esa amiga o amigo que en la licenciatura se esperaba el último día para hacer su proyecto final. Muy bien, este proyecto de infraestructura eléctrica y de transición a la movilidad eléctrica no se puede esperar al último día. Desde hoy tenemos que hacer esa planeación y todas y todos tenemos la obligación de saber cuánta energía vamos a demandar y en dónde, porque si no México se va a quedar rezagado. ¿Ok? Con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, José. Muchas gracias. Yo creo que lo que tenemos que hacer es principalmente definir exactamente cuáles son los objetivos que queremos llevar a cabo, y hablando del caso mexicano en particular, hacia dónde queremos llevar los objetivos, en el caso de movilidad muy particular me parece claramente en la parte eléctrica, en la parte petrolera,
en otros segmentos de la industria de energía en particular, pues también hay que definir los objetivos claramente de hacia dónde queremos llegar y luego podemos empezar a discutir el cómo, ¿no? Yo creo que es una parte fundamental el poder ponernos de acuerdo justamente para poder definir objetivos claramente. Entonces, eso es número uno. Yo creo que el principal paso es poder ponernos de acuerdo qué entendemos por transición energética justa y cómo la queremos llevar a cabo. Este es el segundo punto. Y a partir de ahí, yo creo que se pueden identificar los proyectos y se pueden mandar señales al mercado de hacia dónde se quiere llegar. Este gobierno que viene entrando ahorita tiene una gran oportunidad de empezar a mandar señales claras, ¿no? De qué es lo que puede empezar a cambiar en un momento dado de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Está el tema de la generación distribuida. Mucho se ha hablado en particular de incrementar la capacidad máxima de instalación que se puede tener en generación distribuida de medio megawatt a 1 megawatt, que es incrementar la 100% la capacidad que se puede instalar. Esto sería una gran señal, no es particularmente un game changer muy importante, pero sí es una señal muy importante, porque quiere decir que en particular se está buscando que se genere, que se está fomentando la generación de electricidad a nivel local, donde las empresas consumen su energía para que lo puedan llevar a cabo de forma sustentable, ¿no? Y aparte económica, porque realmente la inversión, pues el costo de instalación de estas generación distribuida ha caído bastante. Entonces yo creo que hay un tema de señales que tienen que empezar a mandarse el mercado que permitan a los participantes del mismo empezar a colaborar, a planear y a sacar adelante los proyectos que se requieren para llevar a cabo una transición energética justa en México. Gracias. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que no tan seguido tenemos la oportunidad de tener unos panelistas que nos plasmen de forma tan clara, de forma global, regional y local, lo que está pasando. Veo que ya estamos justo a tiempo. Me hubiera gustado darle la oportunidad al público si tiene una o dos preguntas, no sé si tengamos tiempo. Ya no, pues si no, no se pueden acercar ahorita al finalizar. Muchas gracias a todos y gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Creo que nos han dejado muy claro. ¿Se puede poner, por favor, el grupo para la foto? Bien, creo que quedó muy claro el tema de energía y cómo ha sido en el tiempo el avance en su implementación, eso de eléctrica en 40 años, carbón 32, gas 28, eólica 12 y ahora la solar, nos da una visión de qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, porque es un reto a este mecanismo financiero que tiene que ver y donde se ha participado con el BID. Ese 10º lugar y 4º para el acercamiento a nivel mundial y transformación a unos autobuses que tengan este consumo de energía eléctrica en lugar de consumo de gas o hidrocarburo. El número mágico que nos dicen que tenemos que hacer lo que sea para que quede implementado para el 2030. Hay que cumplir objetivos, dialogar, tener una ruta crítica en donde tengamos tiempos y movimientos de cómo alcanzar estas metas a corto y mediano plazo. Casos excepcionales, como son la conversión, hay que convertirlos a cotidianos. La rentabilidad tiene que ser viable y nuestra obligación hoy es de actuar. Muchas gracias otra vez por esta participación y vamos a aprovechar tener unos 15, 20 minutos para tomar un refrigerio y nos vemos aquí en el recinto a las 12:05. Por favor, muchas gracias y aquí nos vemos.